Buenas noches. Mi nombre es Montserrat Meral, estudiante del quinto semestre de la carrera de Contabilidad del Instituto Superior Universitario Sucre. El tema a tratar es los papeles de trabajo en relación al archivo corriente. Primero vamos a ver qué es el archivo corriente. El archivo corriente viene a ser previo al archivo permanente. En ella se incluye todos los datos y los documentos relacionados al archivo fiscal o al ejercicio en examen, y a medida que va pasando el tiempo de un ejercicio a otro, se va trasladando al archivo permanente. El mismo contiene toda la información recopilada durante el desarrollo del trabajo. Las pruebas, análisis, gráficos, muestras analizadas y los procedimientos utilizados, los cuales en conjunto y en aplicación de un sistema técnico de organización referencial se constituye en la evidencia del examen de una unidad auditable. Su importancia radica en dentro de este archivo se encuentran toda la evidencia y la extensión de los procedimientos de auditoría contenidos tanto en las pruebas de cumplimiento como en las pruebas sustitutivas. Algunos de los documentos dentro de este archivo son las cédulas sumarias, cédulas de detalle, cédulas analíticas, hojas de hallazgos, narrativas, cuestionarios de control interno y programas de auditoría. Este archivo recoge todos los papeles de trabajo relacionados con la auditoría específica de un periodo. Comprende dos tipos de archivos. Tenemos el archivo general y el archivo de los estados financieros. Por otra parte, el archivo corriente comprenderá los papeles de trabajo generales y específicos relacionados con las auditorías o exámenes especiales realizados dependiendo de este tipo de archivo. La opinión del auditor incluirá la documentación sobre la evaluación del sistema de control interno de la entidad, los procedimientos de la auditoría realizados y las evidencias que se han obtenido durante la fase de planeación y la ejecución del trabajo de campo. El archivo también contendrá las diferentes cédulas que elabore el auditor con base a estados financieros, a las fechas de periodo, objeto de examen. Los papeles de trabajo constituyen documentos que contienen la evidencia obtenida por los auditores a través de la aplicación de los procedimientos de auditoría. Pues en los papeles de trabajo se indicará la fuente de datos obtenidos. En la esquina superior derecha de cada papel de trabajo deberá escribirse las iniciales de la persona que está elaborando, es decir, del auditor. Cada papel de trabajo debe contener las iniciales de quien los elabora, revisa, supervisa, y la fecha de iniciación en la que en la parte inferior del papel de trabajo también se podrá anotar la fecha de terminación del mismo. El auditor deberá garantizar un registro completo y detallado de su labor, que la misma que será efectuada con conclusiones alcanzadas en las áreas examinadas. Es decir, que deberá detallar cada trabajo, cada análisis que realizó en el área a la que está realizando la auditoría. Los asuntos que ocurran durante la auditoría deberán ser documentados en papeles de trabajo, puesto que ayudarán al auditor a cumplir con su labor. Los siguientes aspectos deberán ser debidamente documentados en los papeles. 1. La planeación o planeamiento. 2. Comprensión del sistema de control interno y la evaluación del riesgo. 3. Procedimientos de auditoría realizados y evidencias obtenidas eh, de todos los trabajos que se han realizado. 4. Conclusiones obtenidas o hallazgos de auditoría. Y 5. Comunicación de resultados. En este archivo se recopila toda la documentación concerniente a la auditoría que se está efectuando en este momento. Los archivos corrientes podemos decir que contienen la información relacionada con la planificación y la supervisión, que no son de uso continuo en las auditorías. Las revisiones corrientes de controles administrativos contienen el mínimo de archivos que cada una de ellas
deben tener son las citas de asuntos pendientes que se debe resolver, el cuestionario de control interno, las correspondencias, es decir, que tiene que tener modificaciones de la estructura puede ser la estructura de la Constitución o los estatutos, los extractos de actas, papeles de trabajo, del balance de comprobación, dictamen e informe de auditoría, programas de auditoría, cédulas numeradas y analíticas. Ajustes y recalificaciones de auditoría, en algunos casos asientos de cierre y apertura, los reportes de tiempos en gastos y procesos que cada auditor realizó dentro de este periodo. ¿Cómo debemos realizar la conservación de los papeles de trabajo en la auditoría? En cuanto a la conservación de los papeles, registros y archivos de auditoría, deben conservarse no menos de 5 años. Guardemos, este debe ser guardado celosamente con mucho cuidado, pero por razones de ética, unas veces por razones de cumplimiento de trabajo posteriores o futuros con el cliente, se deben seguir la siguiente conservación, de acuerdo a la importancia y la trascendencia que puede tener cada una de estas cédulas de auditoría. Tenemos A, la conservación permanente. Dentro de los diversos papeles y cédulas que se conservan de manera permanente, tenemos los siguientes. Una copia mecanografiada de cada informe de auditoría. Papeles necesarios para dar validez a los estados financieros del cliente. La discriminación de las cuentas de capital en su totalidad. Declaraciones juradas sobre impuestos en general. Correspondencias importantes de naturaleza permanente. Contratos en vigencia. También tenemos que tener el manual de registro, de contabilidad, plan de cuentas estructuradas de constitución, estatutos y modificaciones. También tenemos que analizar en este caso el muestreo. El muestreo de lo que viene a ser solamente serían los análisis de las personas, del auditor, o sea, de la persona que hizo los que son revisión de acciones y bonos activos. B, la conservación, si tenemos un archivo durante 10 años. Estos extractos son, podemos comenzar con las actas, análisis detallado de los movimientos fijos, el análisis pormenorizado de las cuentas de ingresos y gastos, contratos vencidos, informes de auditoría interna anteriores o posteriores a este archivo. También tenemos C, la conservación durante 5 años. Aquí vamos a guardar, tenemos una distinta manera de actualizar o guardar estos archivos. Tenemos las conciliaciones bancarias y circularización de los saldos, balance de comprobación de cuentas y documentos por cobrar y pagar, respuestas a las confirmaciones de cuentas y documentos por cobrar y pagar, y el análisis de los débitos y créditos diferidos. También tenemos la conservación durante 3 años. En estas ya solamente son 3 los archivos, ya que solamente vamos a guardar durante un mínimo de 3 años. Vamos a guardar la correspondencia rutinaria, las copias adicionales de informes mecanizados y los borradores de los informes. En conclusión, los papeles de trabajo o archivo corriente constituyen la base fundamental para la toma de las decisiones en la auditoría. Los comentarios, observaciones y conclusiones se figuran en los papeles de trabajo. Apoyan los principios, normas y procedimientos de auditoría generalmente aceptados. Amparan el alcance de la revisión y la opinión de cada auditor. Los propósitos de los papeles deben ser de fuente entre los documentos y registros del cliente y el informe del auditor. Mediante ellos se puede medir el grado de confianza del control interno y la eficacia de la política administrativa de la gerencia. También sirve como apoyo y respaldo del auditor en cualquier actuación dentro de la empresa o fuera de ella, y aún más en caso de acción judicial por razones de negligencia o fraude. El contenido varía de acuerdo al tipo de auditoría que se practique y a la envergadura de la empresa. Compilados de archivos
Cuidadosamente, no podrán dejar de incluir un mínimo de cédulas suficientes como para levantar un informe. Es decir, que no podemos alterar el tipo de documentos necesarios para llegar a tener los archivos corrientes o los papeles de trabajo. Los principios que rigen una compilación son las imprescripciones, aplicación, y estos son. Tenemos, primero, la claridad. No debe de ser datos dudosos o que encierren falsedad. Contendrán datos que apoyen a la propiedad de los registros del cliente y tendrán una enumeración del proceso seguido en la recolección de informes y datos. Estos datos van a ser necesarios y urgentes para cada auditor. Los tipos de papeles de trabajo enunciados constituyen la más saltante. Además, hay otros tipos que surgen de acuerdo al criterio y a las clases de trabajo que realiza cada auditor. Hay papeles de generación interna y de generación externa, o sea, que nacen en la empresa y fuera de la misma. Los archivos constituyen historia detallada del cliente, cuyo manejo necesita la especialización y la familiarización del personal de auditoría, por contener datos y documentos que avalan al prestigio y a la responsabilidad del auditor independiente. Recordemos que la mayoría de empresas necesitan una firma auditable, una firma que sea calificada por la Superintendencia de Compañías para realizar cualquier tipo de auditoría. Generalmente tenemos un listado en donde nosotros podemos revisar cuál de ellas cumple con todos los requisitos para que nos hagan válida la auditoría fiscal anualmente. Los archivos permanentes o documentos o papeles de trabajo usualmente se clasifican en permanentes y corrientes, establecidos con el objeto de facilitar, ordenar y actualizar las cédulas. Al pasar de un ejercicio a otro, automáticamente se convierten en permanentes. Lo que habíamos dicho anteriormente, si nosotros vamos archivando continuamente y lo hacemos este año, lo hacemos dentro de 2 años, este archivo ya no va a ser un archivo corriente, sino va a pasar a ser un archivo permanente. Por razones de ética y por razones de cumplimiento de trabajo posteriores con los clientes y de acuerdo a cada práctica, hay documentos, datos y registros que se conservan, unos permanentes y otras por espacio de 10, 5 y de 3 años. ¿Cómo nosotros organizamos los archivos corrientes? Como ya habíamos mencionado anteriormente, este organiza papeles de trabajo elaborados y obtenidos de nuestra última auditoría, practicada y que tiene vigencia de 1 año y que sirve de evidencia en la comunicación de información durante el proceso de ejecución del trabajo y como soporte del informe final de la auditoría. Asimismo, estos documentos sirven para dar una adecuada administración de la ejecución de la auditoría y cuando procede para el trámite de acciones legales y administrativas. El archivo corriente contiene toda la información recopilada durante el desarrollo del trabajo de campo, las pruebas, análisis, gráficos, muestras analizadas y procedimientos utilizados, los cuales en un conjunto y aplicándose en un sistema técnico de organización, se constituye en la evidencia del examen de una unidad auditable. Es decir, se constituye como evidencia de nuestro trabajo como auditor. Su importancia radica en que dentro de este archivo se encuentra toda la evidencia y la extensión de los procedimientos de auditoría contenidos tanto en las pruebas de cumplimiento como en las pruebas sustitutivas. Las responsabilidades recaen en 3 personas. Primero, tenemos al director de la auditoría interna. Debe velar siempre porque los auditores dispongan de todos los recursos y de todo el apoyo para que organicen el archivo corriente oportuna y técnicamente de acuerdo a la metodología establecida. 2, tenemos al supervisor. Debe velar por el archivo corriente, se cree oportunamente, es decir, desde el inicio de la auditoría, durante la ejecución del trabajo y hasta su terminación, de acuerdo a la metodología implementada, ejecutando una labor de seguimiento oportuno y permanente en todo el proceso de la auditoría. Es decir, que desde el inicio él tiene que estar pendiente de cada uno de los documentos, como habíamos explicado anteriormente. Cada documento tiene que estar con las iniciales, con la fecha de inicio y la fecha pertinente del momento en que se va a acabar este trabajo de auditoría.
Por último, tenemos a los auditores. Son los responsables de organizar toda la información y la documentación que comprenderá el archivo corriente en el proceso de la auditoría. Es decir, que el auditor es el que tiene que entregar al supervisor toda la documentación detallada de todo lo que estamos realizando. Y el supervisor se encarga de revisar que estén en debidos procesos y órdenes, y el director al final indicará cuál es la metodología y que revise que esté técnicamente de acuerdo a lo que ya se había organizado anteriormente en el archivo. Aparte, también tenemos el procedimiento. El archivo corriente se debe estructurar de la siguiente forma. Primero, tenemos la estructura, que es la estructura básica para la entrega de un archivo. No es limitada, sino que por lo contrario, es indicativa. Por lo tanto, el contenido final de cada archivo dependerá de, entre otros aspectos, de las necesidades de la información, comunicación, evidencia y otros durante la ejecución de la auditoría. Es decir, que si el cliente nos pide una información distinta, nosotros tenemos que acoplarnos al aspecto que nos está pidiendo nuestro cliente. La estructura básica del archivo corresponde de la siguiente manera. Tenemos el informe, las acciones legales y la administrativa. La manera de cómo presentar tiene que tener una carátula, contenido o un índice, y partimos desde la planeación. En esta área se debe archivar todos aquellos papeles documentados y otros que sirvieron de base para planificar la auditoría. Como por mínimo debe incluir lo siguiente: papeles de trabajo que sirven para la elaboración del memorando de planeación, familiarización, programación para realizar la visita preliminar, evaluación preliminar del control interno, evaluación de los aspectos legales, normativos y reglamentarios, memorando de planificación específica, programas de auditoría y los cuestionarios de control interno. Luego de eso nos basamos en el informe. En esta área se debe archivar todos los documentos relacionados con el informe de la siguiente manera. Tenemos el resumen general. Vamos a aplicar el informe final de auditoría debidamente referenciado a papeles de trabajo, borradores de informes con evidencia de revisión con supervisor, director de auditoría, tantas copias como nosotros nos fuera necesario. Es decir, que nosotros vamos revisando el proceso y mientras más copias tenemos, mucho mejor, porque así nosotros podemos evidenciar que se entregó y se revisó cada una de las evidencias. Las acciones legales. En esta área se debe archivar todos los documentos que originan alguna acción legal o administrativa derivada de la auditoría, siendo las siguientes: actas suscritas, solicitudes de sanciones desde el caso, denuncias de tener algún tipo de denuncia, entre otros. Tenemos por último el administrativo. En esta área se debe archivar toda la documentación que sirvió para la obtención de evidencia y comunicación entre el equipo de auditoría y la entidad auditada, tales como la correspondencia interna y externa, confirmación con terceros, de la siguiente manera. Tenemos el nombramiento del personal asignado a la auditoría, es decir, el nombre de la empresa que va a hacer la auditoría, la carta de representación o salvaguardia de la empresa, hojas de pendientes, hojas de revisiones de papeles de trabajo, estados financieros de la entidad con la que vamos a trabajar, comentarios de la administración, correspondencia interna por áreas o cuentas examinadas, correspondencia externa por áreas o cuentas examinadas o por examinar, copias de confirmaciones efectuadas en la auditoría por áreas y cuentas examinadas, copias de reportes, integraciones, estados de cuenta bancarios y otros documentos que sirven para la obtención de evidencias, selección de muestras y para efectuar otras pruebas en la auditoría por áreas y por cuentas examinadas, entre otros. El acceso y la utilización. El archivo corriente es una de las principales fuentes de evidencia de una consulta constante por parte de los auditores. Durante el ejercicio de la auditoría
Por lo tanto, su acceso o utilización debe estar normado por el director de la auditoría interna. Como les había mencionado anteriormente, pues el director de la auditoría interna es el 100% encargado de entregar y dar el visto bueno a nuestra auditoría. La identificación de la información, análisis, clasificación y un archivo. Este proceso deberá delegarse a una persona de la unidad de auditoría interna, quien realizará sus actividades conforme a los procedimientos que establezca el jefe de la misma. Es decir, que aparte de que el director tiene que revisar y que esté todo debidamente normado, necesitamos a una persona que haya trabajado dentro de la auditoría para que pueda revisar las actividades conforme a todos los procedimientos que nosotros establecimos al inicio del planteamiento de esta auditoría. No podemos dejar de trabajar según en base a nuestra planeación inicial. Por último, tenemos las recomendaciones. En general, una recomendación puede ser que el personal de auditoría debe perfeccionarse mediante cursos, talleres, seminarios de manera continua para mejorar la calidad y el contenido de sus papeles, para que no olvide tener algún tipo de anotación o algún tipo de archivo pendiente y que todo salga según acuerdo a lo planificado. 2. A los auditores y ayudantes se debe proporcionar instrucciones escritas con el objetivo de mejorar y ahorrar tiempo de trabajo, que sea un trabajo de calidad eficiente. Pueden ser que tengamos las siguientes. Identificar claramente cada hoja, como les había mencionado anteriormente, que esté membretada con sus iniciales, que tenga fecha de inicio y fecha de fin de auditoría. Identifique también a nuestro supervisor, utilice referencias claves, palabras claves para nosotros podernos dirigir ante alguna otra auditoría. Incluye información completa y específica que no falte, que sea 100% detallada para las siguientes auditorías, tener ya una referencia de lo aplicado. Anotar la naturaleza, la extensión y el alcance de las pruebas selectivas aplicadas, mantener una hoja separada por asuntos que necesita recordar o aclarar, tener, por ejemplo, anotaciones para notas finales, para al final a nosotros poder, al entregar nuestra auditoría, aclarar dudas y poder tener un informe final correcto. Incluir comentarios, observaciones y conclusiones para cada rubro examinado. Es decir, revisar antes de entregar. Puede ser también que el auditor independiente debe optar procedimientos especiales para obtener sus papeles de trabajo. O sea, cada uno puede trabajar de diferente manera, pero siempre y cuando rigiéndose a una base de planeación o a los estatutos ya previstos anteriormente. Y la última puede ser que en la medida de lo posible, las compañías auditoras deben tratar de estandarizar sus papeles. Es decir, que tengan un mismo formato de archivo y así todos puedan trabajar de manera más eficaz. Sin embargo, nosotros tomemos en cuenta que como una firma auditora, cada uno tiene su manera de trabajar, cada uno tiene su documentación sobre la evaluación del sistema de control de cada entidad y sus procedimientos de auditoría son realizados en base a las evidencias que van obteniendo durante la fase de planeación o ejecución del trabajo en campo. Para la planeación, nosotros tenemos primero que saber qué tipo de compañía vamos a trabajar, qué tipo de compañía vamos a auditar, y en eso vamos nosotros a ejecutar nuestra base de trabajo dentro del campo. Entonces, con esto nosotros podemos decir que el archivo corriente es todo aquello que nosotros como auditores hemos ido recopilando durante todo nuestro trabajo de auditoría y que con el pasar del tiempo, según como vamos haciendo, puede ser la auditoría fiscal que se hace, los archivos se vuelven en archivos permanentes. Y así nosotros tenemos digamos, un repositorio de todo aquello que nosotros hemos hecho anualmente. Ya sabemos cómo podemos guardar nuestros archivos para tener evidencias para la siguiente auditoría. Tenemos que saber cómo membretar nuestras hojas, cómo tener el archivo, cómo guardar separados y así tener un trabajo específico para la entrega de nuestro archivo final. En sí, este sería
la presentación de lo que es el archivo corriente. Espero hayan aclarado todas sus dudas. Gracias.